Bien, el tema que preparé para hoy es la metacognición, ¿sí? Es algo que no muchas personas lo conocen, pero para mí es algo muy importante. Es el aprendizaje a través del el buen uso de nuestro sistema cognitivo, es a través de la percepción, del saber usar nuestros sentidos. Así que voy a comenzar. La metacognición es muy importante a la hora de procesar nuestra información. Eh, en todo momento, nosotros estamos captando información y es importante saber entenderla, porque muchas veces nosotros, al captar demasiada información, nosotros no sabemos cómo procesarla, ¿sí? Y esto, al saber entender lo que es la metacognición, al saber entender lo que es el sistema cognitivo, eh, una vez que nosotros logramos la autorregulación, somos capaces nos ayuda en gran manera para la resolución de problemas, conflictos, nos ayuda a procesar nuestros pensamientos y cómo también van a influir en nuestra mente. Así que bueno, vamos a arrancar. La metacognición es la naturaleza de los procesos de aprendizaje. Bien, vamos a seguir a la siguiente pantalla. A través de este proceso de aprendizaje lograremos profundizar en nuestros objetivos, elecciones, autoobservación, evaluación de resultados y autorregulación, ¿sí? Esto es muy importante porque yo no me voy a poner a detallar, ¿sí? Cómo obtener los objetivos, cómo obtener una buena elección, porque eso, más que nada, lo que es el sistema cognitivo es aprender a uno autorregularse para uno saber qué objetivos, cómo encarar nuestros objetivos, qué elecciones tomar de acuerdo a nuestra autoobservación, nuestra autorregulación. Así que bueno, y también nos va a permitir saber evaluar los resultados que nosotros vamos teniendo de acuerdo a el implantamiento de nuestros pensamientos en nuestra vida diaria. Bueno, ¿qué es la metacognición? ¿Sí? La metacognición se refiere al conocimiento, concientización, control y naturaleza de los procesos de aprendizaje, combinando así las metas, que son el fin que se dirigen a nuestras acciones o deseos, con nuestras funciones cognitivas, que son aquellos procesos mentales que nos permiten llevar a cabo cualquier tarea y hacen posible que tengamos un papel activo en los procesos de recepción, selección, transformación, almacenamiento, elaboración y recuperación de la información, los que nos permite desenvolvernos en el mundo que nos rodea. Esto es muy importante, ¿sí? Acá hay un papel muy importante que es la percepción, ¿sí? Nosotros continuamente percibimos la información cuando salimos a la calle, a través de nuestros sentidos. Y esto juega un rol muy importante en lo que es la activación de nuestro sistema cognitivo, ¿sí? Todo lo que entra en nuestra cabeza para nosotros poder procesarlo. Bien. Hablando de lo que es la percepción, ¿sí? Vamos a definir la percepción. Acá puse una imagen con respecto a lo que es la energía. La percepción se puede definir como la capacidad de captar, procesar y dar sentido de forma activa a la información que alcanza nuestros sentidos. Es decir, es el proceso cognitivo que nos permite interpretar nuestro entorno a través de los estímulos que captamos mediante los órganos sensoriales. Esto es algo muy importante porque nosotros continuamente estamos captando esa información, pero muchas veces no sabemos cómo procesarla. No sé si alguna vez a ustedes les habrá pasado que en algunos momentos ustedes presienten algo, ¿sí? Presienten o escuchan la información de una persona y esa persona quizás se expresa pero no emite la energía, por ende no nos llega el mensaje o la información de la misma manera. Entonces, acá es muy importante la energía, porque nosotros como emisores tenemos que ser conscientes de que nosotros no solamente tenemos que transmitir la información a través del lenguaje, sino que también a través de la energía.
¿Por qué mismo esto? Porque nuestros pensamientos, ¿sí? De acuerdo a los pensamientos que nosotros tenemos dentro de nuestro sistema cognitivo, nosotros activamos esa parte sensorial y emitimos la información de una manera con una energía justa para eso, ¿sí? Justa para esa información y nosotros llegamos al receptor de una forma diferente, ¿bien? Así que es muy importante lo que es la energía en esto, en el proceso de la información, tanto como para recibir como para emitir información. Después tenemos algo que es muy importante, que son nuestros pensamientos, ¿sí? Con nuestros pensamientos creamos nuestra realidad. Bien, acá puse una imagen, ¿sí? Basada en lo que es la teoría de Pigmalión, ya enseguida se los voy a contar, donde tenemos tres cabezas, ¿sí? De personas, ¿sí? Una verde, una amarilla y otra bastante seca. Y ahora vamos a ver eso después a continuación que les lea. Parece fantasía, pero es realidad. La forma en la que piensas sobre ti mismo se convierte en tu realidad. Por eso, si sacas conclusiones equivocadas acerca de quién eres y de lo que puedes ser capaz de llegar a ser o hacer, limitará tu potencial. Lo que piensas influye directamente en cómo te sientes y cómo te comportas. De modo que si piensas que eres un desastre, te sentirás así y actuarás como un fracasado. Esto es muy importante porque muchas veces, en algunos momentos de nuestras vidas, por ahí podemos llegar a tener algunos fracasos. Uno continuamente está teniendo fracasos en ciertas cuestiones que uno emprende, o a mí me ha pasado continuamente, de darse golpazos, pero bueno, siempre es importante ir con buenos pensamientos, porque son esos pensamientos que nosotros nos van a mantener nuestra cabeza limpia, nuestra cabeza con ganas de crecer. Bien, si nosotros plantamos pensamientos negativos en nuestra cabeza, no solamente van a influir nuestro sistema cognitivo, nuestra mente, sino que también van a influir nuestra energía, ¿sí? Que básicamente es de lo que nuestra energía es lo que básicamente, ¿cómo explicarlo? Influye en todo, hasta en el nivel espiritual. Así que esto es súper importante. Esta imagen que puse acá, la teoría de Pigmalión, no sé, seguramente muchos la deben conocer, pero voy a resumir un poco. Pigmalión era un escultor, ¿sí? Un personaje de la mitología griega, un famoso escultor que él soñaba con tener la mujer perfecta. Obviamente que pasó años sin conseguirla, pero él creía que existía, él creía que él en su mente tenía su mujer perfecta. Entonces, como no la encontraba en ningún lugar, él decidió crear. Como era muy buen escultor, decidió crear la escultura de su mujer perfecta. Cuando él la terminó, él se enamoró, era tan perfecta esa escultura de esa hermosa mujer que él se enamoró de esa escultura y la diosa Galatea, al ver todo el trabajo, todo el esmero, cómo Pigmalión había creído en sus pensamientos y había creado lo que él tenía en su mente, lo que él quería, lo que él deseaba, haber creado, verlo a él, que su obra era perfecta para él, eso impactó mucho en lo que es la diosa Galatea y le dio vida a esa escultura para convertirla en su mujer. Esto nos habla mucho, ¿sí? De lo que nosotros podemos crear a través de nuestros pensamientos. Es súper importante, súper importante. Eh, También hablaba Pigmalión, hablaba que nuestra mente tiene que ser como un jardín, ¿sí? Donde nosotros podemos elegir las hierbas que podemos plantar. Si nosotros queremos plantar buenas hierbas, malas hierbas, ¿sí? Depende de cómo nosotros tengamos nuestra mente, nosotros cómo tengamos nuestro jardín, eh, es cómo va a estar cómo va a ser nuestra vida, ¿sí? Así que es súper importante. De la misma manera, si nosotros regamos un jardín demasiado con agua pónganle que el agua sea diferentes tipos de cosas que nosotros nos pueden pasar, eh, podemos dañarlo con excesos o dañarlo también sin colocarle lo que el jardín necesita.
Yo creo que no sé si me expresé muy bien explicando lo que es esto, pero bueno, la verdad que el mensaje que deja Pigmalión es algo muy importante, ¿sí? En fin, crear perspectivas más positivas puede conducir a mejores resultados, ya que construimos nuestra realidad desde la forma en la que procesamos nuestras experiencias, es decir, mediante nuestras emociones, ¿sí? Todo arranca desde ahí, todo arranca desde nuestros pensamientos, de lo que nosotros creemos, de creer en nosotros mismos, de nosotros creemos que somos capaces. Esto influye directamente en nuestra energía, en nuestra percepción, en nuestro sistema cognitivo, y eso nos permite poder procesar y recopilar la información de otra manera, y así es como que se establece este tipo de aprendizaje, no solamente leyendo un libro o concentrándose, eso es también importante, es muy bueno, pero es muy diferente cuando nosotros eh, leemos un libro así porque sí, a cuando nosotros nos metemos en la historia, ¿sí? Nos sentimos parte de esa información que estamos recibiendo y básicamente es como que ya nuestra cabeza empieza a pensar en la información que estamos recibiendo y ya la empezamos a incorporar de otra manera. Es como, yo siempre pongo como ejemplo los chicos, los niños, ¿sí? Porque los niños continuamente desde temprana edad, yo tengo un ejemplo con mis sobrinos, cuando yo en un momento de mi vida viví en otros países y mis sobrinos eran chiquititos, yo me acuerdo, y ellos, yo no lo podía creer porque ellos hablaban español, hablaban un poco de inglés, hablaban eh, japonés, y yo decía, ¿cómo pueden aprender 3 idiomas, portugués, 4 idiomas, hablarlo a la perfección, escribirlo, si nadie les enseñó, nadie les puso un libro? Es porque básicamente ellos tienen desarrollado el sistema cognitivo de una manera impresionante, ¿sí? Nosotros vamos contaminando ese sistema, ese modo de aprendizaje, ¿sí? A través de nuestro sistema cognitivo, lo vamos contaminando a medida que nos vamos incorporando, ¿sí? En la realidad de este mundo y se va contaminando nuestra cabeza y se empiezan a plantar en nuestra mente sentimientos negativos o cosas negativas, ¿sí? Que nos hacen perder nuestra seguridad y eso va opacando nuestro sistema cognitivo, esa capacidad que nosotros tenemos, que es un proceso natural. Los niños, al no preocuparse por esas cosas, ellos usan al 100% lo que es el sistema cognitivo a través de la percepción, ¿sí? Así que es por eso que para los niños, cuando nosotros somos más chicos, podemos aprender muchas cosas, ya sea idiomas, lo que sea, que nos pongan a aprender, nosotros aprendemos rapidísimo. Y bueno, eso es más o menos un ejemplo, ¿no? Para que ustedes entiendan cómo funciona el proceso metacognitivo. Esto es algo que se le enseña mucho también, se enseña en la docencia, ¿sí? No sé si a todos, pero en la docencia se habla mucho de esto, de lo que es la metacognición, para poder enseñar a enseñar, básicamente, y también aprender a aprender. Bien, vamos a seguir. Dentro de lo que es la percepción y o sea, la recepción de información, hay un factor muy importante que es la atención, ¿sí? Tenemos 4 tipos de atenciones, ¿sí? La atención focalizada, que es básicamente cuando nosotros estamos alerta a algo, a la recepción de una información. La atención selectiva, que es la capacidad que nos permite mantener la atención en una tarea, inhibiendo las distracciones del entorno. Después tenemos la atención alternante, que es la que permite cambiar nuestro foco de atención de una tarea a otra de manera fluida. Y la atención dividida, que corresponde a responder a más de una tarea al mismo tiempo, es decir, a atender 2 cosas a la vez. Seguramente ustedes se sentirán, eh, eh, es como que reconocerán cada una de estas atenciones porque uno las vive continuamente, ¿sí? Uno capaz que te pones a pensar y decís, bueno, yo en esto pongo más atención que en la otra cosa, en esto
que me gusta, le doy una atención selectiva. Cuando vamos caminando, sí, tenemos caminando por la calle o vamos manejando, capaz que vamos escuchando música, vamos escuchando la radio o vamos escuchando un Zoom que por ahí nos pasa. Eh, También vamos viendo, vamos observando, recibiendo información del exterior, vamos viendo que hay un semáforo en rojo, tenemos que parar, vemos que cruza una... Tenemos una atención dividida, ¿sí? Esta atención dividida, si bien nos permite captar la información, nosotros tenemos que saber eh, cómo unificarla, ¿bien? Si nosotros, primero, ¿dónde empieza todo? En nuestra cabeza, en nuestra mente. Si nosotros estamos bien, tenemos nuestra energía bien, nuestro entorno está bien, o sea, porque básicamente, primero que nada, tenemos que estar bien nosotros para poder generar un entorno de bien. Es ahí cuando nosotros podemos vincular todas estas atenciones y podemos llegar a procesar la información más allá de que tengamos una atención dividida en un tema que nos interesa, un tema que nos interesa que nos interesa que nos quede esa información adentro. Ahora, si nosotros estamos con la cabeza pensando en otra cosa porque sentimos, te pasó algo que te hizo doler emocionalmente, te impactó emocionalmente, y bueno, vas a tener otro tipo de atención y no te vas a poder focalizar en lo que estás haciendo en el momento. Es por eso la importancia de la autorregulación, ¿sí? Mantener unida la cabeza con nuestro corazón, nuestra energía, eh, para así nosotros poder activar nuestro sistema cognitivo, como debe ser, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Después otro factor importantísimo en lo que es la recepción de información es la memoria, ¿sí? La memoria es un proceso que permite la codificación, almacenamiento y recuperación de la información. Para que podamos hacer todas estas cosas necesitamos que el sistema atencional opere correctamente. Si no se presta atención a algo, no podremos codificar y mucho menos almacenar toda esa información. Para entender la memoria podemos clasificarla según dos criterios. La memoria es súper importante, pero muchas veces nosotros creemos que para memorizar algo tenemos que leerlo 200.000 veces. Hay muchísimas técnicas supuestamente bueno, que por ahí en algunas personas pueden ser efectivas o no. Yo me acuerdo cuando iba a la escuela que me decían, bueno, tenés que estudiar para una evaluación. Algunos profesores o maestros me decían, escribí lo que vas a estudiar y se te va a quedar. Otros me decían, léelo 10 veces. Otros me decían, hace una lección, tipo lección oral, no sé, agarrar tu papá, tu mamá y hacer como que es el profesor. Bueno, yo muchas veces lo hice, no siempre me fue bien en la escuela, debo admitirlo, pero sí, siempre lo hice. Eh, pero después, ahora me doy cuenta, después de aprender lo que es este método de aprendizaje, me doy cuenta de que nosotros para poder recibir la información, nosotros tenemos que meternos en eso. Es como que tenemos que sentirlo, tenemos que usar nuestros órganos sensoriales para poder recibir esa información de otra manera, cosa que nuestra energía modifique nuestra energía y eso nos permita lograr autorregulación, perdón, con nuestro sistema cognitivo que nos va a permitir activar nuestra atención, nuestra memoria y demás para nosotros poder procesar la información de otra manera. ¿Bien? Dentro de lo que es la memoria tenemos dos funciones, que una es la función ejecutiva y la otra es el lenguaje. Bueno, las funciones ejecutivas, ¿sí? Sirven para el control de la cognición, regulación de pensamientos, ¿sí? Y los procesos relacionados entre sí. Comprende la dirección de la atención, planificación, programación, regulación y verificación de la conducta intencional.
Dentro de estas yo puse las 4 más importantes, que es la formulación de metas, planificación de etapas y estrategias para lograr objetivos, habilidades implicadas en la ejecución de una conducta, aptitudes para llevar a cabo conductas o actividades de forma eficaz. Dentro de lo que es la formulación de metas tenemos algo muy importante que es la motivación. Y cuando yo hablo de motivación, hablo de nuestra propia motivación, ¿sí? Nosotros tenemos, cada vez que vamos a encarar algo, necesitamos una motivación, pero tiene que nacer desde adentro. No tenemos que esperar que alguien nos motive con algo para nosotros poder activarlo, ¿sí? Porque todo nace desde nosotros, ¿sí? Desde nuestro interior, ¿sí? Nosotros necesitamos saber procesar esa información para nosotros poder motivarnos interiormente y eso nos va a ayudar a activar nuestro sistema de otra manera. También tenemos la conciencia de uno mismo, ser conscientes, autoconocernos, ahí viene lo que es el autoconocimiento, saber qué es lo que somos, qué es lo que podemos lograr, y eso nos va a dar seguridad, ¿sí? También tenemos el modo de percibir nuestra relación con el mundo. Esto es súper importante porque habla de nuestra perspectiva. Cada persona es diferente, cada persona tiene una perspectiva diferente, pero eso es súper, súper importante porque de acuerdo a nuestras perspectivas, ¿sí? Cómo nosotros vamos a actuar, ¿bien? Vamos a ser conscientes de lo que nosotros podemos lograr. Después tenemos lo que es planificación de etapas y estrategias. Tenemos algo muy importante que es la capacidad de abstracción, es decir, acción y efecto de apartar algo para comprenderlo. Nosotros eso que queremos lograr, ¿sí? Darle la importancia que se merece y comprenderlo, comprender lo que nosotros vamos a realizar. Tenemos la flexibilidad cognitiva para tener pensamientos alternativos que nos permiten evaluar entre las diferentes posibilidades y elegir una de ellas para dirigir la conducta, ¿sí? Nuestra flexibilidad cognitiva es importantísima. No tenemos que ser personas rígidas, continuamente tenemos que ir procesando información, diferentes tipos de información y captar lo positivo de todo, ¿bien? Para poder enfocarla en lo que nosotros queramos. Dentro de lo que son las habilidades implicadas en la ejecución de la conducta, tenemos la capacidad de iniciar, mantener y secuenciar conductas de modo ordenado e integrado. Esto es muy importante también. ¿Sí? Nosotros tenemos que tomar la iniciativa y también mantener esa secuencia de conductas, ¿sí? De un modo ordenado. Nosotros, el orden es algo que se habla muchísimo, ¿sí? El orden nos sirve para nuestra vida. A mí me pasa personalmente que por ahí cuando hay días que por ahí digo, bueno, hoy no voy a hacer la cama, hoy voy a... Y, y lo dejo pasar, y llega un momento que no me siento bien, no me puedo concentrar porque no hay un orden en la parte exterior, ¿sí? Ya sea en mi hogar. Cuando nosotros no tenemos un orden, nuestra vida misma se desordena. Entonces nosotros no podemos concentrarnos, nos impide concentrarnos y a un montón de cosas más, ¿sí? Esto es una cadena, ¿sí? Es una cadena. Después tenemos las aptitudes, ¿sí? Que dentro de las aptitudes para llevar a cabo conductas y actividades de forma eficaz, es importante nosotros poder tener un control de nuestro tiempo, ¿sí? Nosotros tener el control de nuestro tiempo a través de la planificación, ¿bien? Y nuestra autorregulación de la conducta. La conducta es algo fundamental en lo que es nuestra vida, ¿sí? Saber tener nuestra autorregulación, ¿bien? Bueno, vamos a seguir con el tema siguiente. Vamos a hablar de lo que es el lenguaje. El lenguaje no solo es importante para comunicarlo con los demás, sino que también estructura nuestro pensamiento interno. En el proceso intervienen diferentes áreas cerebrales que actúan de modo integrado mediante diversos sistemas funcionales que se encargan de la expresión y recepción del lenguaje. Dentro de esto, lo que es el lenguaje, yo destaqué estos 3 puntos que son los más importantes para mí, ¿sí? Que es el área de expresión, que es donde están involucrados los procesos
motivacionales, ¿sí? Recuerdan que recién hablamos de lo que es la motivación. Están dentro de nuestra área de expresión, ¿sí? Nosotros tenemos diferentes tipos de lenguaje, ¿sí? Nosotros podemos expresar de diferentes tipos de maneras. Y cuando nosotros tenemos una motivación adentro, nuestro mensaje es diferente, llega de diferente manera. ¿Bien? Después tenemos lo que es el área de Broca, que es donde está, que en esta está relacionada con la productividad, producción del habla y procesamiento del lenguaje hablado. Nosotros, cada vez que vamos a hablar, sin darnos, inconscientemente nosotros producimos lo que nosotros vamos a hablar. ¿Sí? Pero, ¿por qué esto es tan difícil para algunas personas? Porque, básicamente, porque no, es como que no dejan salir esa expresión natural. ¿Sí? No todo es libro, no todo es renglón por renglón, sino que uno cuando se conoce a sí mismo empieza a autorregularse, gana seguridad, y eso es lo que permite nosotros producir nuestro habla y procesar nuestro lenguaje y poder llegar de diferente manera a las personas. Después tenemos lo que es el área de recepción, que permite la identificación de imágenes lingüísticas, los estímulos visuales auditivos. Recuerdan que recién hablamos de lo que es la expresión. Nosotros cuando muchas veces hablamos con nuestra cara, con nuestros gestos, y acá vuelvo a algo muy importante que nosotros cada vez que expresamos algo, cuando hablamos, ¿sí? O damos información, ya sea como si fuéramos profesores o si fuéramos líderes o hasta con nuestros hijos, nosotros tenemos que, cuando damos esa información, tenemos que saber también expresarla con nuestros gestos, ¿sí? Con nuestras imágenes. Yo no puedo, eh, yo no puedo decir, qué bien que lo hiciste y con una mala cara, porque el receptor no va a tener, no va a captar esa información como debe ser y eso no es bueno. No es bueno porque nuestro mensaje va a ser, en vez de positivo, va a ser negativo. ¿Sí? Y tenemos lo que es algo también importante, que es la comprensión. ¿Sí? Todo tema, todo lo que nos atrae, ya sea información o un sentimiento o una motivación, nosotros tenemos que comprenderla. ¿Sí? Para un correcto funcionamiento del lenguaje se necesita la interconexión de estas áreas que intervienen en la fluidez del lenguaje, el ritmo y el tono del habla. El tono del habla es súper, súper importante porque no es lo mismo decir, hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, yo súper emocionado, porque no es lo mismo. A decir, yo estoy súper emocionado y privilegiado de estar acá compartiendo con todos ustedes. Nosotros, ese mensaje, en nosotros expresar el mensaje de esa manera, logrando, emitiendo, irradiando lo que es la motivación, irradiando lo que es lo que nosotros sentimos, de una manera fluida, eh, nosotros provocamos, tenemos otro impacto en las personas, ¿sí? Y también en nuestra vida misma, porque eso nos da una seguridad tremenda y el tono del habla es importante. Nosotros también es un medio de comunicación, un medio de expresión, ¿sí? Así que, bueno, vamos a seguir. Esto, espero que les haya quedado todos estos puntitos, ¿sí? Que son súper importantes. Bueno, tenemos la metacognición y afectividad, ¿sí? La afectividad, receptor, motivación, autoconcepto y atribuciones son el complemento al enfoque metacognitivo en la enseñanza, que el docente líder ha de transmitir en positivo para que la metacognición funcione, haciendo un símil en términos literarios, que es un acercamiento a la inteligencia emocional. Al momento de transmitir, nosotros debemos tener en cuenta, como paso número 1, unificar la información y no mandar mensajes contradictorios e ilógicos. Nosotros tenemos que saber, ya comprender el mensaje que nosotros vamos a dar y comprender que el mensaje que nosotros tenemos que dar tiene que ser un mensaje objetivo y no ilógico, ¿sí? Como paso número 2, asegurarnos de que la persona reciba estímulos motivantes reales, ¿sí? La motivación tiene que ser real, pues nosotros tenemos que
emitir esa información la tenemos que hacer real. Paso número 3, punto número 3, estimular el autoconcepto positivo. ¿Sí? Siempre tenemos que estimular en las demás personas el autoconcepto positivo. Pensar positivamente en uno mismo para que esa persona capte la información de otra manera. ¿Bien? Y como punto número 4, prepararnos para que el receptor perciba al líder o profesor como un emisor de opiniones unitarias y coherentes entre sí, básicamente un modelo a imitar. Esto es muy importante cuando nosotros somos personas objetivas, coherentes, que pensamos. La metacognición, la importancia de la metacognición es aprender a pensar para aprender a informar. ¿Sí? Nosotros no podemos decir cosas sin pensarlas, porque es ahí cuando ocurren los problemas. ¿Sí? Así que básicamente todas esas personas que desean dar una información, básicamente las personas que piensan antes de dar una información, inconscientemente son personas que dominan su sistema metacognitivo o su sistema cognitivo a través de lo que ellos piensan, de sus pensamientos que encienden en su mente y demás, de su energía, y puedo seguir contando. Acá hay un ejemplo, ¿sí? La actuación del profesor o líder con mensajes sólidos y positivos y la percepción del receptor, que serán la coherencia, la lógica, motivación, autoconcepto y, por supuesto, van a tener a esa persona o líder o profesor como un modelo a seguir. Bueno, vamos a seguir. Acá hay algo muy importante para mí, que es el elogio. ¿Sí? Nosotros es algo que por ahí muchas veces comúnmente elogiamos, ¿sí? a alguna persona. En este caso, quiero hablar de esto porque el elogio sin más, así porque sí, sin fundamento, puede percibirse, perdón, puede percibirse como una forma de control, por lo que descenderá el interés de la tarea. Si nosotros elogiamos sin un fundamento a la persona que queremos elogiar o a algo, sin el fundamento, sin ser objetivos, vamos a causar un efecto contrario. ¿Sí? Por el contrario, decirle a un alumno que está desarrollando su trabajo correctamente, indicarle su progreso, señalando en qué se apoya el elogio, o sea, que es la evidencia objetiva, en qué se apoya la afirmación, constituye una recompensa social a su esfuerzo y tiene un efecto positivo sobre su motivación interna. ¿Sí? Cuando nosotros, es lo mismo que yo por ahí con mi hija, cuando mi hija hace algo bien, yo la felicito, siempre le digo, sos capaz, y siempre le recalco el por qué. Esto es muy importante porque cuando nosotros hacemos esto, ¿sí? Nosotros le enseñamos a esa persona lo que está haciendo bien. Y si algo está haciendo mal, nosotros no le vamos a decir lo estás haciendo mal, solamente vamos a recalcar el detalle. De esta manera nosotros provocamos que la otra persona, ¿sí?, sienta esa responsabilidad de mejorar y progresar. Si nosotros le damos todos los elogios fáciles así porque sí, y no reconocemos o no fundamentamos en las cosas que esa persona tiene que mejorar, es muy posible que no mejore. Y lo tome como que está haciendo bien las cosas, y en algún momento cuando uno le diga, tenés que mejorar esto así porque sí, va a decir, ¿estaba bien lo que estaba haciendo o no? ¿Bien? Así que es muy importante eso. Acá puse unos ejemplos, ¿sí? Que en lugar de evaluar, describir. ¿Bien? Tenemos como ejemplo A, que sería el alumno, y B, que sería el profesor. ¿Sí? El alumno le dice, profesor, ya he terminado. Y el profesor solamente le contesta, muy cortante, buen chico. ¿Qué es lo que va a pensar internamente ese alumno? No sé si soy tan bueno. No estoy tan seguro de ello. ¿Sí?
porque básicamente fue una respuesta sin fundamento. Tenemos otro ejemplo que dice, profesor, ¿está bien mi gráfico? Y el profesor le contesta, correcto, muy bien, muy cortante, sin fundamento, volvemos a lo mismo. El alumno va a pensar, ¿será verdad lo que me ha dicho? ¿Quiere decir eso, verdad? O sea, estará pensando qué pasará por su cabeza, o lo dirá por compromiso. Bien. Tenemos otro ejemplo también que dice el alumno, dice, ¿qué tal lo he hecho, entrenador? Y el profesor dice, fantástico, eres un buen corredor. Es un elogio que para muchos puede parecer bueno, pero sin fundamento no te dice nada, ¿sí? Básicamente el alumno va a pensar internamente, yo no lo digo que todos, pero la mayoría va a pensar, si ese alumno no conoce muy bien a esas personas, a ese profesor, es decir, ¿a quién está engañando? Muchos compañeros son mucho más rápidos. Obviamente, nadie va a ser mejor que otro, siempre vamos a tener personas que van a ser mejores en algo que nosotros. Entonces, ¿cuál es la manera correcta? ¿Sí? Es describir nuestro elogio. Si nuestro alumno dice, ya he terminado, ¿sí? Nosotros debemos responder de diferente manera, describiendo ese elogio. En este caso dice, te has concentrado en el trabajo y no has parado hasta el final. Entonces, básicamente la respuesta, la autorrespuesta interna de ese alumno será, soy un buen trabajador. Como otro ejemplo, dice, ¿está bien mi gráfico? El profesor responde, has incluido todos los datos, los has unido con una línea recta y todo está bien presentado. Eso es un elogio. Entonces, internamente el alumno se responde, soy capaz de confeccionar un gráfico y por ende gana seguridad de sí mismo para volver a hacer el trabajo. Después tenemos el último ejemplo, que donde el alumno pregunta, ¿qué tal lo he hecho, entrenador? Que es la misma que tenemos acá de este lado. Y el profesor responde, lo has hecho en menos de 6 minutos, es decir, en un buen tiempo, y esto es tu mejor tiempo solo por ahora, porque básicamente te dio a entender que esa persona cree en vos y cree en lo que vos sos capaz. Entonces, internamente, el alumno lo que piensa es, y lo haré incluso más rápido la próxima. Es una motivación interna que nosotros, no es sin darnos cuenta, cuando nosotros aplicamos bien nuestro sistema cognitivo, la autorregulación, nosotros somos capaces, aprendemos a dar este tipo de elogios y no decir, sos un grosso, sino describir en qué es buena esa persona. Bueno, vamos a seguir. Acá vamos a hablar de un temita muy importante, sí, que es la cosmovisión y la comunicación social en los equipos de trabajo. La palabra cosmovisión se refiere a la visión que cada uno tiene o realidad que cada uno capta del mundo, ya que depende de nuestra perspectiva, concepto o representación mental que determina nuestra realidad. Como vemos, la fusión entre la cosmovisión y la comunicación es súper importante, ya que la misma se refiere a intercambiar información entre dos o más participantes con el fin de transmitir, recibir información u opiniones distintas. Es de suma importancia establecer el aprendizaje grupal en los equipos para así crear conexiones emocionales que ayudan en gran manera al aprendizaje metacognitivo, construyendo cosmovisiones compartidas. La cosmovisión es muy importante porque todos tenemos perspectivas diferentes, pero ¿qué es lo que más difícil en este mundo es eh, compartir esas cosmovisiones? ¿Sí? Eh, hay que dejar de lado el odio, hay que dejar de lado el orgullo, hay que dejar de lado muchas cosas, el ego, porque si bien hay dosis sanas que nosotros debemos tener de orgullo de nuestro ego, pero son dosis sanas. No podemos, lamentablemente en la sociedad que vivimos hoy, tenemos, todo eso está muy contaminado y eso permite que no tengamos una cosmovisión compartida, ¿sí? Nosotros vamos a estar continuamente aprendiendo de todo, ¿sí? Tenemos que aprender a eso.
Bueno, vamos a seguir con otro tema interesante también, que es cuáles son los errores que podemos cometer al no aplicar correctamente el aprendizaje metacognitivo. Resultados obtenidos han permitido comprobar los siguientes déficits, ¿sí? Cuando nosotros no aplicamos bien nuestro sistema metacognitivo, tenemos problemas de impulsividad, ¿sí? Que los llevan a la solución rápida y deducciones ilógicas que no emanan de los datos aportados, ¿sí? Nos convertimos damos respuestas impulsivas sin fundamento. La falta de precisión y exactitud en el levantamiento de información, que los llevan a ignorar datos importantes y aceptar evidencias vagas o abstractas. La definición imprecisa de problemas, hasta a veces no reconocer la existencia del mismo. Modalidades de comunicación egocéntricas, donde no se escuchan otros puntos de vista. Acá hablamos de lo que es la cosmovisión, no compartir las cosmovisiones, llevándose así por impulsos sentimentales, ¿sí? Es como que yo digo que es así, y por más que vos me lo digas, no. Eso es complicado, ¿bien? Eso tenemos que evitarlo. Nosotros, eso no nos va a llevar nunca a nada. Nosotros debemos saber escuchar. La falta de precisión al comunicar las respuestas, ¿sí? Cuando nosotros nos piden información y nosotros comunicamos, ¿sí? La comunicación suelen ser muy generales y las instrucciones vagas como la propagación de objetivos, programación de objetivos. Es muy importante porque nosotros, uno de las cosas que nosotros, los errores que cometemos al no saber, no tener bien aplicado nuestro sistema metacognitivo, ¿sí? Es la falta de precisión a la hora de comunicar una respuesta a esa persona, a ese receptor que nos pide una información específica, ¿bien? Respuestas de ensayo y error, esto es algo que se ve mucho, ¿sí? Que voy a decir esto por las dudas, inclusive yo creo que todos pasamos por esto, ¿sí? Nadie es perfecto, por eso es importante volver a recalcarlo, ¿sí? Solamente para probar si dan resultados, y adoptando soluciones sin considerar las posibles consecuencias. Esto es muy importante porque por ahí nosotros decimos cosas y no medimos las consecuencias de lo que eso puede causar. En general, la psicología social nos enseña que estos mismos errores se cometen en muchos otros colectivos sociales, laborales y políticos, lo que nos lleva a concluir que los procesos metacognitivos influyen decisivamente en todos los procesos interpersonales y colectivos. Bueno, vamos a seguir al siguiente, otro tema interesante dentro de lo que es la metacognición, que como conclusión entendemos que la metacognición se destaca por 4 características. Primero que nada, como punto número 1, llegar a conocer los objetivos que se quieren alcanzar con el esfuerzo mental. Nosotros cuando aprendemos a dominar nuestra mente, nosotros cuando nos aprendemos a autorregularnos, y no es fácil, yo creo que uno continuamente está autorregulándose, uno continuamente está equivocándose, pero es importante saber que tener en claro, porque nosotros nunca vamos a ser perfectos, es una realidad, nunca vamos a poder obtener lo que queremos, todo lo que, pero sí podemos ser objetivos, ¿sí? Podemos naturalizar eso. Y una vez que lo aprendemos a usar, pasa eso, lo naturalizamos. Y sabemos que todo lo que plantamos en nuestra mente a través de nuestros pensamientos, ¿sí? Toda esa información que nosotros procesamos va a ser diferente. Por ende, a través de nuestro esfuerzo mental, nuestra energía, nuestra interconexión, mente, corazón, energía, espíritu, vamos a poder, si nosotros logramos conectar todas esas cosas, vamos a poder lograr grandes cosas, grandes objetivos, vamos a poder lograr grandes metas. ¿Bien? Como punto número 2, la posibilidad de elección de las estrategias para conseguir los objetivos planteados. ¿Sí? Nosotros vamos a aprender con la metacognición, podemos aprender a pensar en qué elección es más conveniente para nosotros o para el objetivo que nosotros queremos, que nos planteamos, ¿no?
Como punto número 3, nuestra autoobservación del propio proceso de elaboración y de conocimientos para comprobar si las estrategias elegidas son las adecuadas. Bien, nos tenemos que autoobservar, nosotros mismos y la solución que vamos a dar, o pasos que vamos a dar para, a través de nuestros conocimientos, para comprobar si las estrategias elegidas son adecuadas a la hora de nuestra elección. Ahí hablamos de la elección y objetivos. ¿Bien? Como punto número 4, la evaluación de resultados para saber hasta qué punto se han logrado los objetivos. Nosotros tenemos que ser también objetivos en eso, ser realistas y decir, bueno, en esto autoobservarnos a través de la autorregulación, decir, bueno, esto estoy haciendo bien, esto estoy haciendo mal, esto. Ser objetivos. No mentirnos, jamás mentirnos, jamás. Resumiendo esta secuencia, decimos que la metacognición requiere saber qué objetivos se quieren conseguir y así también saber cómo se lo consigue, descubriendo de manera natural nuestra autorregulación de conciencia. De esta forma, diremos que la persona es cognitivamente madura cuando sabe qué es comprender y cómo debe trabajar mentalmente para comprender. Bien, a mí al principio me parecía complejo todo esto, pero hoy en día lo entiendo, que uno tiene que comprender y trabajar mentalmente para comprender, ¿sí? Aprender a aprender. Uno continuamente está aprendiendo, uno cree que en diferentes, no sé, había etapas de mi vida donde yo creía que me las sabía y hoy me doy cuenta que no sabía nada. Entonces, uno continuamente va aprendiendo de todas las cosas, ¿sí? Por eso es tan importante lo que es la metacognición y la autorregulación, ¿sí? Nosotros ser equilibrados, lograr ese equilibrio cuerpo, espíritu, mente, energía. Bueno, vamos a seguir. Y eso es lo más difícil. Sí. Querido Mino, y eso es lo más difícil, ¿no? Que uno empieza a encontrar todas esas nuevas informaciones, esas nuevas palabras, metacognición, que nunca supimos que existían, pero siempre estamos viviéndola día a día, minuto a minuto, y lo importante que es, ¿no? Lo importante que es poder dar una respuesta con fundamento, una respuesta que quede, una respuesta donde uno pueda llegar. Y de eso hay que prepararse, hay que trabajar mucho.